La última célula que nos queda por revisar en cuanto a las células del linaje mieloide del sistema inmunológico es una célula bastante especial. Esta célula no está muy claro de dónde es su origen. Se sabe que es un precursor común que se origina en este punto en cuanto a los granulocitos y a los monocitos, generalmente más en cuanto a un linaje hacia monocitos. Pero a partir de aquí no se sabe o se cree que toma una vía alterna de linaje de monocitos o puede originarse directamente de los precursores de los monocitos o del monocito. Esta célula en específico de la que vamos a hablar y de que es muy aparte, por cuando se empezó a estudiar en sus características histológicas, se observó que esta célula tenía presencia de unas proyecciones de su citoplasma bastante características. Estas proyecciones de su citoplasma, al momento de que fueron analizadas por los histólogos clásicos, les recordó muchísimo a una célula del sistema nervioso central que también tiene estas mismas proyecciones, que se conoce como neurona. Pero sabían que no eran totalmente similares a las de ellas, tenían diferencias a pesar de que se parecían. Por eso se le conoció y se le pasó a llamar a esta célula como célula dendrítica, por ser una célula caracterizada por tener unas proyecciones muy similares a las dendríticas, pero que no, a las dendritas, pero que no eran 100% dendríticas. Entonces, célula dendrítica es como se le conoció. No fue hasta mucho tiempo después que los inmunólogos, los diferentes investigadores de inmunología, vinieron a poner orden y dijeron, porque incluso mucho tiempo se pensó que esta célula tenía funciones del sistema nervioso central o sistema nervioso periférico del sistema nervioso, pero dijeron no, estas no son sus funciones, esta célula pertenece al sistema inmunológico. Una célula bastante importante, aunque característicamente esta célula se le conoce como, o está clasificada como dentro de la inmunidad innata, hace un puente y hace una comunicación bastante importante entre ambos tipos de inmunidades, entre innata y adaptativa. Entonces es un puente entre ambos tipos de inmunidades. Su principal función de esta célula va a ser desarrollar una cosa que se llama presentación de antígenos. Es muy pronto ahorita para saber en qué consiste la presentación de antígenos, pero tienen que saber que esta va a ser su principal función, presentar antígenos. Posteriormente en la clase vamos a ver para qué sirve este tipo de situaciones, pero ahorita solamente hay que saber que existe. Uno de sus principales marcadores a nivel de su membrana celular va a ser CD11C, de hecho el de la mayoría de las células dendríticas. Pero como vamos a ver, estas células del sistema inmunológico, hay muchísimas que se le parecen, hay muchísimas células en nuestro cuerpo que tienen cosas que parecen dendritas pero no son y se le pusieron el nombre de células dendríticas. A estas células dendríticas que desarrollan esta función de presentar antígenos tienen un nombre muy especial y se le conoce como célula dendrítica convencional, que sería el apellido. Y son estas, las células dendríticas convencionales, las que sí se sabe que tienen un origen principal en médula ósea. Hay otras isoformas de estas células dendríticas que no tienen su origen per se en médula ósea de una línea aparte, sino que se plantea que derivan del monocito. Entonces a estas se les conoce como célula dendrítica derivada de monocitos, que es una célula que tenemos que saber que existe. Ambas principalmente estas dos células van a encontrarse de manera sérica en la sangre, son circulantes y se van a ir a ser residentes de tejidos. En el momento en el que estas células se encuentran como residentes de tejidos, se van a acoplar a vivir en ese tejido y su principal función en esta situación va a ser la presentación de antígenos. Entonces es una situación bastante importante que tenemos que conocer de ellas en este punto. Sin embargo, hay células que son células dendríticas que no tienen un linaje mieloide, que no derivan directamente de médula ósea, no tienen este linaje, no son originarias de aquí. A las células dendríticas que no derivan de médula ósea, pero también tienen características inmunológicas importantes, tienen otros nombres. Una de las primeras que tenemos que revisar es una célula bastante importante que se encuentra residente de piel, que es una célula
que tiene un epónimo. Esta célula se conoce como célula de Langerhans. Seguramente muchos de ustedes las revisaron dentro de sus clases de histología. Estas células de Langerhans dentro de su citoplasma tienen un gránulo bastante especial, que es un gránulo que generalmente tiene una forma de raqueta, que se le conoce como gránulo en raqueta o gránulo de Birbeck. Gránulo de Birbeck, que son los nombres que recibe este tipo de gránulo, que es una característica histológica que usan los histólogos para poder diferenciar que se trata de una célula de Langerhans. Además de esto, todas estas células dendríticas van a presentar marcadores como CD11C, pero esta célula de Langerhans, lo importante de saber en este punto es que no deriva de médula ósea, no es directamente derivada de médula ósea, pero su función también va a ser importante en la presentación de antígenos. De presentación de antígenos, que va a ser una función que nosotros ya revisábamos con las células dendríticas convencionales. Más adelante vamos a aprender qué es esa palabra. Por ahorita solo tenemos que saber que existe. Y además de que no deriva de médula ósea, principalmente su origen, algunas bibliografías ponen que viene directamente de las células del mesenquima. Además de estas células de Langerhans, existe otra célula dendrítica que esta se va a encontrar residiendo principalmente en los ganglios linfáticos. Esta célula, su principal residencia, vamos a ver que tampoco deriva de médula ósea de manera principal y se encuentra principalmente viviendo en ganglios linfáticos. O un término más correcto, siendo muy puristas del lenguaje, más que ganglio linfático, y lo vamos a aprender en los órganos linfáticos primarios, es en nódulos linfáticos, en los nódulos linfáticos. Es donde vive. Esta célula se le conoce como célula dendrítica folicular. Folicular, ¿por qué? Porque lo vamos a aprender en el siguiente tema, de hecho, que es órganos linfáticos primarios y secundarios y terciarios, pero los nódulos linfáticos tienen una zona muy especial que se conoce como folículo, y estas van a vivir dentro del folículo. Entonces por eso se le conoce como foliculares, porque ese es el lugar donde viven. Folículo, que es el lugar donde van a estar viviendo estas células dendríticas foliculares. Estas células son bastante características porque, a diferencia de sus contrapartes, no presentan antígenos. Ellas no realizan presentación de antígenos, es la excepción a la regla. No realizan presentación de antígenos, no realizan este proceso que desde este punto ustedes ya están sabiendo que existe, pero sí realizan o son partidarias dentro de activación de linfocitos B. Van a activar muchísimo mejor y van a ayudar en la activación de los linfos B. Entonces sería una de sus principales funciones de estas células. Además de esto, estas células van a expresar un marcador bastante importante, que este marcador se va a conocer como CD21. Entonces CD21 lo van a estar expresando estas células de manera bastante especial, que más que CD11C, el marcador especial de células dendríticas foliculares es CD21, que desde este punto lo estamos aprendiendo. Más adelante nosotros vamos a revisar para qué sirven las células dendríticas foliculares y cuáles van a ser sus principales participaciones dentro de la activación de linfocitos B, pero de manera muy general es para esto lo que nos va a servir. Y además de esto, nos falta revisar una última célula que también es bastante importante. Esta última célula que nosotros vamos a revisar en este punto no tiene un origen tampoco en médula ósea. Entonces esta de aquí, esta célula, tampoco se origina en médula ósea. Es un poco discutido, de hecho, porque hay bibliografía que refiere que sí, pero de manera general podemos decir que no, aunque queda muy en dudas cuál es el origen de esta célula. Hasta la fecha todavía se sigue estudiando cuál sería el origen de esta célula. Una vez que esta célula se activa, pasa a tener forma de una célula que ustedes
debieron de haber visto en sus clases de histología que tiene núcleo en carrete y Golgi negativo. No es totalmente igual, pero se hace alargada de la misma manera esta célula y tiene su núcleo igual un poquito hacia la periferia. Por esta situación de que cuando se activa se convierte en una célula con estas características y pierde un poquito sus dendritas, se le conoce como célula dendrítica plasmocitoide. Plasmocitoide es el nombre de este tipo de célula dendrítica, lo tenemos que se conoce como célula dendrítica plasmocitoide. Entonces es el nombre completo de esta célula. Esta célula dendrítica plasmocitoide, como comentábamos, pues está un poco en duda de dónde viene, si es de origen de médula ósea o viene de otro lado. Y la principal citosina, esta citosina la va a secretar la célula dendrítica plasmocitoide, es el interferón de tipo 1. Sepan que existe en este punto de la vida y este interferón de tipo 1 le permite mediar su principal función, y esta función que va a mediar la célula dendrítica plasmocitoide es una respuesta antiviral. Va a ser muy importante esta célula en la respuesta inmune que se va a montar contra los virus. Entonces va a ser muy importante en el momento de que tenemos un virus en el sistema, entra un virus al que ustedes quieran, va a ser una de las primeras fuentes de citosina de interferón tipo 1 y va a ser las primeras células que va a empezar a luchar contra este virus. Entonces, esto lo convierte en su principal función, respuesta antiviral, que serían de manera muy general todas las células dendríticas que tenemos presentes. Algunas de ellas sí vienen de médula ósea, algunas de ellas no, algunas otras no está muy claro cuál sea su origen.